La Escritura dice que el Señor Jesús vino al mundo con el propósito claro de salvar a los perdidos, de buscar y salvar a los perdidos. Y en Primera de Juan, el apóstol declara que el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Así dice en capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo es el enemigo de nuestras almas, es Satanás. Y es quien está detrás de los poderes del mundo. En la noche de la última cena, el Señor dijo de él: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Esto declara el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Lo llama el príncipe de este mundo. El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es el príncipe de este mundo. Todo el mundo, todo el sistema mundano está bajo su mando. Dice el apóstol Pablo que él es el que llena de oscuridad las mentes de las personas. En 2 Corintios 4:4 declara así el apóstol Pablo: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Él es el que entenebrece las mentes de la gente. Y es el que arrastra a los incrédulos a la perdición. También dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 2, dice, te estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ese es Satanás. Él busca destruir a las personas y a los creyentes, busca que su fe falte, que su fe falle. Es la serpiente que tentó a Eva en el huerto del Edén. Es también el que intentó tentar al Señor Jesús al comienzo de su ministerio en el desierto. Es el que también intentó usar a Pedro para que el Señor Jesús alcance la gloria sin pasar por la cruz. Eso lo leemos en el capítulo 16 de Mateo. El Señor Jesús declara por primera vez a sus discípulos que era necesario que sufra y muera por los pecadores, y mira lo que pasó. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es lo que hace Satanás. Quiere que los creyentes no enfoquemos nuestra mirada en Dios, sino en las cosas mundanas. Intentó hacerlo con el Señor Jesús, claramente no pudo hacerlo. Y es el que usó a Judas para traicionar al Señor Jesús. En Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habitó y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría.
Ese es Satanás. Y es el mismo Satanás el que pidió permiso a Dios para zarandear a los discípulos como a trigo. En Lucas 22:31 leíamos la semana pasada, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Él había pedido a Judas, lo usó para traicionarlo, y al resto de los discípulos, a los 11, él los había pedido para zarandearlos. Zarandearlos literalmente quiere decir sacudirlos violentamente. Él quería hacerlos atravesar por pruebas tan difíciles que la fe de los discípulos decaiga. Pero Él no puede hacer nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, os ha pedido. Y evidentemente Dios lo permitió. Pero Dios nunca va a dejar que la fe de los discípulos decaiga. Con esas pruebas que Satanás les pondría, la fe de los discípulos sería fortalecida. Y de esta manera siempre Satanás se transforma en un instrumento de Dios. Nos hace pasar por tentaciones, pero aquellos que han sido escogidos, en vez de decaer, en vez de tropezar, su fe es fortalecida. Y el Señor le dijo específicamente a Pedro que Él ya se había ocupado de él. Le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El apóstol Pedro todavía tenía mucha esperanza en sí mismo, mucha confianza, mejor dicho, en sí mismo. No estaba todavía en condiciones de comprender lo que el Señor le estaba diciendo. Pero llegaría el tiempo en que entendería. Satanás los había pedido para zarandear a estos 11. A Pedro le dijo que él ya había orado por Pedro, y al resto, a los otros 10, les dijo lo siguiente. Vamos a ir a Lucas 22:35 y vamos a leer hasta el versículo 38. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Este es un pasaje que ha traído alguna controversia, algunas discusiones dentro de los estudiosos, sobre todo en la parte donde habla de la espada. Estamos en la última noche, a poco tiempo de que el Señor sea entregado a los soldados, y esa noche venía avanzando, y todo lo que el Señor les decía a sus discípulos en esa noche, tenía el propósito de prepararlos para lo que estaba por venir. En pocas horas, muy pocas horas, Él iba a morir en la cruz. Y ellos iban a enfrentar situaciones
pruebas que nunca jamás habían vivido antes. El Señor sabía que muchas de las cosas que Él le estaba diciendo en ese momento no las entenderían. Pero cuando ocurrieran esas cosas que Él les avisaba, sus palabras iban a venir a ellos y serían reconfortados en medio de la prueba. En Juan 13:19 leemos que Él les dijo: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Yo soy el que soy, es Jehová. Ese es el significado de la palabra Jehová. Yo soy el que soy. Él estaba diciendo: creáis que yo soy Dios. Que yo soy el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Cuando ellos recordaran en medio de la prueba todo lo que el Señor les había dicho que iba a suceder, en medio de la prueba, en vez de que su fe decaiga, iban a ser fortalecidos porque el Señor se los había anticipado. Eso quiere decir que el Señor estaba en control de todo, que Él verdaderamente es Dios Todopoderoso. En medio de la prueba ellos comprenderían que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en ese momento, el momento en que el Señor les estaba hablando, todavía no entendían. Y era un tiempo crucial. Sus vidas iban a cambiar radicalmente. Por eso el Señor les dice, en el versículo 35, y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. El Señor le estaba recordando cuando en el pasado Él los había enviado a predicar las buenas nuevas. Y según los criterios mundanos, ellos fueron en condiciones muy precarias, porque el Señor le dijo: no lleven nada. Fíjate, vamos a leer Lucas 9:1, cómo fue ese envío. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El Señor los envía a que vayan a todas las ciudades de Israel. Y les dice que no lleven nada. Y realmente a nuestros ojos eso es muy extraño. Si vos tenés que ir por días a diferentes lugares caminando, seguramente te llevarías una buena mochila, ¿o no? Y llevarías dinero, y llevarías comida, por las dudas. ¿Sí o no? Por si acaso. Pero no existe el por si acaso con el Señor Jesús. No existe el por las dudas con el Señor Jesús. El Señor Jesús les mandaba y ellos obedecieron fielmente en plena confianza de su palabra. Y dice que no llevaron bolsa para el dinero, porque no llevaban dinero. Y no llevaban alforja, que era el bolso con la ropa. No llevaban alforja porque tampoco llevaban ropa. Ni siquiera llevaban un calzado de repuesto. Realmente estos hombres salieron sabiendo que la palabra de Dios se cumple y que Él es el proveedor.
El Señor les dijo que nada les faltaría, que los iban a recibir en sus casas la gente y que le iban a dar todo lo que ellos necesitaran. Por eso les pregunta, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Sufrieron la falta de alguna cosa? ¿Sufrieron hambre? ¿Les faltó abrigo? Ellos dijeron, nada. Pero desde ahora en adelante, las cosas cambiarían completamente. Jesús sería crucificado al día siguiente y la ira de sus enemigos ya no estaría enfocada en Él, ahora se enfocaría en sus discípulos. El Señor continúa y les dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y al que no tiene espada, venda su capa y compre una. El Señor Jesús le está diciendo, ahora todo está cambiando. Antes estaba Él, pero ya no estaría más. Cuando el Señor los envió, el pueblo de Israel los recibió con cordialidad, ahora los rechazaría. Iban a ser odiados y perseguidos. Exactamente como Él se los había advertido muchas veces. Esto que estaba por ocurrir, Él se los había anunciado. Nunca el Señor Jesús suavizó la situación. Mirá lo que les dijo el Señor Jesús en el momento en que los mandó en aquella circunstancia, cuando los mandó sin bolsa, sin alforja, al comienzo. Lo leemos en Mateo 10:16. Así les dijo el Señor Jesús. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y esa misma noche, la noche final, leemos en el Evangelio de Juan que les dijo así, Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En el capítulo 16 les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto
porque no conocen al Padre ni a mí. Y en el versículo 16 de este capítulo 16, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor está diciendo, ahora las cosas van a ser diferentes y van a tener que tener una actitud diferente. Necesitarían tener iniciativa. Ya no los recibirían en sus casas, así que ahora sí se tenían que proveer para sus propias necesidades. Tenían que llevar dinero, tenían que llevar comida, tenían que llevar alforja. Pero lo más importante, el Señor está diciendo, van a tener que tener valor, como nunca antes, coraje, porque van a vivir situaciones nuevas, difíciles y extremadamente peligrosas. Por eso les dice, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y esto, yo te decía al principio que esto era motivo de controversia de los estudiosos. ¿Qué quiere decir con esto de la espada? El Señor Jesús está mandando a sus discípulos a tomar la espada. ¿Literalmente? No. De hecho, si hubiera sido esta orden literal, unos momentos después, ya lo vamos a ver en otros domingos, vos lo podés ver en tu casa. Cuando vienen los soldados, Pedro va a intentar defender al Señor Jesús con una espada y le va a cortar la oreja a un soldado. Y el Señor le dice, no hagas eso. Lo detiene, lo reprende, porque no es con espada literal. Él está hablando de una actitud que necesitaban tener, una actitud aguerrida, porque verdaderamente ellos iban a enfrentar una guerra. Pero esa actitud aguerrida no tenía que ser conforme a los términos del mundo, sino a los términos del reino de Dios. El Señor Jesús en la mañana siguiente iba a ser llevado ante el gobernador Poncio Pilatos. Y mirá lo que le dice el Señor Jesús, Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. No se trata de pelear, no se trata de tomar una espada literal. Lo que les está diciendo el Señor es que a partir de ahora tendría que estar constantemente en guardia, sabiendo que, como les dijo antes, ellos eran ovejas en medio de lobos. Y ahora sí tenían que estar atentos, tenían que ser astutos como serpientes, pero sencillos, mansos como palomas. El Señor Jesús jamás alentaría a nadie a ejercer violencia. Él dijo, por ejemplo, cosas como en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Hijo de Dios es un pacificador. No van a enarbolar espada. En Lucas 6:27 leemos, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. El Señor Jesús le está diciendo, sean aguerridos conforme al reino de Dios. Satanás los pidió para zarandearlos, ellos no tenían que actuar como Satanás quiere que actúen. Lo que tenemos que tener claro es que este odio que ahora venía sobre los discípulos no es algo sorpresivo. El Señor se lo fue anunciando. Esto también estaba dentro del plan de Dios. Con los ojos humanos, los discípulos podrían ver que todo se estaba desbaratando. Jesús moriría en la cruz y todo eso del reino que iba a establecer, todo eso se podría estar desvaneciendo con ojos humanos. Pero el Señor estaba al control. Satanás había pedido para zarandearlos y lo haría. Pasarían por pruebas atroces, pero el Señor estaba al control. Y esa misma noche el Señor oró por sus discípulos para que no sean vencidos por Satanás. En Juan 17:9 leemos esto. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Te das cuenta que el Señor dice que nos guarda para que estemos en unidad? La unidad de la iglesia, la unidad entre hermanos, nos protege del mundo. Y también el Señor ora, dice, no para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Y la traducción de esa palabra mal, literalmente, está hablando de Satanás, del maligno. Lo que el Señor está orando es para que Satanás no logre tentar a sus discípulos de tal manera de que ellos caigan y obren siguiendo la voluntad de Satanás, que devuelvan mal por mal. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Que en vez de actuar conforme al reino de Dios, actúen según el mundo. Y ahí serían vencidos. ¿Te acordás las palabras del apóstol Pablo? Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un cristiano es vencido cuando es llevado a actuar como el mundo. El Señor dice, si te pegan en una mejilla, ¿qué tenés que hacer? ¿Devolverla? ¿Devolver la trompada? ¿Pegarle más fuerte? Poner la otra. Y dice, si te toman la capa, dale también la túnica, dale también la capa. El Señor Jesús dice, si mi reino sería de este mundo, vendrían y me defenderían con armas. Pero no es así como se conducen los cristianos. Son diferentes. Tenemos que tener una actitud aguerrida, pero no conforme a los criterios del mundo. Conforme a Cristo, conforme al Evangelio de Jesucristo. Todo esto estaba bajo el plan de Dios. Todo lo que estaba pasando
estaba ya escrito. Dice el Señor, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Todo estaba escrito. Dios había dado testimonio de que esto iba a ocurrir. Dios está al control, nada se salió de su rumbo. Dice, es necesario que se cumpla todavía de mí, aquello de que está escrito y fue contado con los inicuos, con los pecadores. ¿Entendés lo que está diciendo? Está escrito, Isaías 53, que fue contado con los pecadores, entre los pecadores. Y el Señor, es verdad, cuando lo crucificaron, había 2 pecadores, uno a cada lado de él. Es verdad que el Señor Jesús, durante su ministerio, compartió con pecadores, se sentaba con pecadores a predicarles la palabra. Pero el significado profundo de esto es que Jesús fue contado entre los inicuos porque Él tomó el lugar del pecador. Él en la cruz fue contado como inicuo. En la cruz Él tomó nuestro lugar y lo hizo para que nosotros pecadores podamos ser salvados. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo acá? El Señor Jesús en la cruz dice, fue hecho pecado. Él siendo completamente santo, sin pecado, absolutamente inocente de pecado, fue crucificado como pecador, tomó nuestro lugar, para que aquellos que creen en Él, aquellos pecadores que se dan cuenta de su condición de pecado, se dan cuenta de que están condenados por ese pecado, pero entienden que el Señor Jesús tomó su lugar y creen en eso, creen en Él. Entonces dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el famoso intercambio. Mi pecado es llevado a la cruz y su justicia, su santidad, me es imputada a mí, pecador. Y Dios ya no me ve a mí como un pecador, me ve como justo por el sacrificio de Jesucristo. Por eso dice que Él fue contado entre los inicuos, entre los pecadores. Porque Él se hizo pecado, pagó como pecador para que yo fuese encontrado inocente. Él pagó por mí. Él tomó mi lugar, el lugar que yo me merecía. Él sufrió mi infierno. Y esto es para el que cree, no es para todos, no es una salvación universal, es la salvación para aquel que cree. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó nuestra maldición. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es el centro del Evangelio. Era necesario que el Señor Jesús fuese contado entre los inicuos en la cruz. De eso habla el capítulo 53 de Isaías, escrito siglos antes, hablando de lo que el Señor iba a hacer. Ahora el Señor Jesús no está diciendo esto con tristeza. No pienses que el Señor lo dice de una manera pesimista. Él lo está diciendo está declarando algo victorioso,
algo que para nosotros es vida. Él dice, es necesario. Fue necesario que Él viniera como hombre y fue necesario que Él muriera como hombre por nosotros. Esa es la victoria de Jesús en la cruz. Y esa es nuestra victoria. Pero los discípulos todavía no entendían nada de esto que el Señor les estaba diciendo. Ellos, cuando escucharon que el Señor les dijo eso de la espada, interpretaron de manera literal lo que el Señor estaba diciendo y se quedaron pensando en eso. Entonces, ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Ellos realmente en ese momento, en que todavía no tenían luz suficiente, creían que eran necesarias esas espadas, que el Señor estaba diciendo, es necesario que tomen sus espadas. Y es más, tal vez con orgullo le demostraron, mirá, tenemos 2. Y el Señor le dijo, basta. Ya no había nada más que hablar, porque todavía no entendían, pero ya entenderían. Llegaría el tiempo en que estos hombres entenderían todo lo que el Señor estaba diciendo. Y eso ocurrió. Estos hombres que ahora estaban temerosos y afligidos y angustiados, poquitos días después, muy pocos días después, iban a encontrarse con el Señor Jesús resucitado. Y el Señor Jesús iba a pasar 40 días todavía más con ellos, hablándoles sobre el reino. Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y en el siguiente Pentecostés, 50 días después de su crucifixión, serían bautizados con el Espíritu Santo y recibirían el poder para testificar de Jesucristo en todo lugar, tal como el Señor se lo había dicho en el momento de ascender a los cielos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estos hombres, que en ese momento estaban temerosos y afligidos, iban a cumplir con esa gran comisión que el Señor les encomendó. Ellos iban a llevar el Evangelio a todo lugar. Satanás los había pedido para zarandear y los zarandeó. Y los zarandeó esa noche y siguió haciéndolo durante todo su ministerio. Ellos tuvieron que atravesar persecución, torturas, prisión y también muerte. Satanás los había pedido para zarandearlos. Ninguno de ellos llegó a viejo, salvo Juan, el único, que también sufrió tortura y sufrió exilio. De hecho, el libro de Apocalipsis, él recibió esa revelación estando preso y exiliado en la isla de Patmos. Estos 11 hombres fueron zarandeados, pero su fe nunca cayó. Su fe creció cada vez más y cumplieron con el propósito que Dios había establecido para ellos. Y Satanás sigue siendo nuestro enemigo ahora. Él es el enemigo de nuestras almas. Él está en guerra contra la iglesia. Mirá lo que dice Apocalipsis 12:17. Satanás es el dragón, la serpiente antigua, la que se le apareció a Eva. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer es el pueblo de Dios, es la iglesia.
Y Satanás está en guerra contra la iglesia y contra los hijos de la iglesia, nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está furioso contra nosotros. Y tiene el permiso de Dios para zarandearnos. Y vamos a pasar por pruebas, algunas durísimas. Pero Dios utiliza esas pruebas para fortalecer la fe. Satanás quiere destruirnos, pero termina siendo un instrumento de Dios para que nuestra fe se fortalezca y crezca. Tiene el poder para engañar al mundo entero, dice la Escritura, pero no puede tocar a los discípulos. En Apocalipsis también 12:9 leemos, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros hemos vencido porque Cristo ha vencido. Cristo venció en la cruz y echó a Satanás. Y nosotros seremos zarandeados, pero Él no puede tocarnos, no puede tocar nuestra fe. Al contrario, cuando Él nos ataca, nuestra fe es fortalecida. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que estaban en el momento en que todo iba a cambiar. Después de la crucifixión, todo iba a cambiar. Iban a ser los discípulos los que iban a recibir los ataques. Iban a ser los discípulos los que iban a estar encargados ahora de llevar el Evangelio a todo el mundo. Lo que el Señor estaba diciendo es que ahora comenzaba el tiempo de la iglesia, nuestro tiempo. Este es el tiempo en que estamos viviendo. Y tenemos que tener esa actitud aguerrida, esa actitud despierta. Tenemos que tener comprensión del tiempo en que estamos viviendo. Satanás, sí, nos ha pedido para zarandear, pero el Señor ora por nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor intercede por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, este es nuestro tiempo. ¿Amén? ¿Sabes lo que dice la primera vez que el Señor mencionó la iglesia que dijo? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Amén. Gracias, Señor. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no se entendió, la vuelvo a predicar. Así que más vale que me hagan alguna pregunta.